corresponde el fuero federal, bueno, justamente por cuestión de la materia, cuando hablamos de cuestiones como contrabando, estupefacientes, bueno, en esos casos se encarga la justicia federal, o también en algunos casos, dependiendo de la persona involucrada en algún hecho, digo, lo que tiene que ver, por ejemplo, con algún embajador, sí, o cuando algún hecho acontece en algún lugar sometido a jurisdicción nacional porque el Estado nacional tiene algún interés estratégico particular en ese espacio. Si son algunos de los temas o de los ámbitos que nos pueden derivar a que tengamos que litigar en la justicia federal. En el caso que vamos a abordar, tiene que ver justamente con la materia. Bueno, y además, como parte de esa antesala, se llega también al juzgado federal porque había fondos nacionales que estaban en juego, el uso del Fondo Especial del Tabaco. Por eso es que el denunciante, que además es legislador en la provincia de Misiones, es Miguel Núñez, había optado por esa vía, porque todos los otros caminos llevaban la denuncia aquí en la provincia a los juzgados de la justicia ordinaria provincial y eventualmente terminaban siendo resueltos por el Superior Tribunal de Justicia, que ya tiene otras causas contra la provincia y son causas que no avanzan. Bueno, el punto es que Lijo desestimó sin revisar el expediente, porque ahí es donde hacíamos nosotros el análisis el año pasado. ¿Qué tenía por delante Lijo? Su designación, que tenía un pliego en el Senado. Esto ya sucedía con Lijo postulado al cargo, pero Lijo ahora requiere, para ser nombrado miembro de la Corte Suprema de Justicia, 2/3 del Senado. Es decir, tiene que ganarse 2 de cada 3 senadores que componen ese cuerpo. Entonces los votos de los senadores misioneros son clave, como todos los votos de todos los senadores de las provincias. Vos sabés, Diego, simplemente para tener en cuenta, porque me parece que esto también de alguna manera explica la cuestión. Vos decís que esa presentación había sido desestimada y lo que el hijo trató de decir es más o menos, poniéndolo en términos sencillos, mira, la prueba que me trajiste, que acá no es suficiente, tenés que esmerarte un poquitito más en la cuestión probatoria, y en ese sentido el hijo no ordena ninguna medida. Digo, el que tiene que tratar de probar, por supuesto que es el que invoca algún tipo de causal, pero bueno, justamente es el juez el que tiene que ordenar medidas de prueba para que se produzca puntualmente la prueba. Y a un fiscal, no al denunciante. Claro, correcto. Digo, el que asume ahí la representación. Vamos a hablar sobre esto, que nosotros presentamos así muy a vuelo de pájaro para entender por qué el hijo se relaciona con la provincia de Misiones, con el abogado que presentó la denuncia, que fue el que realizó el trámite de hacer la presentación en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, y es el abogado Fernando Acosta. Hola Fernando, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día. Sí, buen día. ¿Cómo le va? Bien, gracias por este tiempo. No, por favor. ¿Cómo usted valora la actuación del juez Lijo en la causa que usted presentó en su juzgado el año pasado? Bueno, no, antes que nada hay que formular algunas aclaraciones, porque si no, no se va a entender cuál fue el rol del doctor Lijo y del fiscal Polichita, ¿sí? Quien fue donde nosotros presentamos la denuncia fue en la fiscalía, no en el juzgado, ¿sí? Perfecto. Ahora, ¿con qué criterio y con qué forma se presentó esa denuncia? Nosotros, por supuesto, con un claro sentido común y de razonabilidad, nosotros presentamos esa denuncia con los elementos de prueba que teníamos a ese momento. Claro, pero eso requería una tarea de investigación por parte de la Fiscalía. Es como que cuando usted va a denunciar un crimen, usted toma conocimiento que un vecino fue asesinado, bueno, ¿usted qué va a denunciar en la policía o en la Fiscalía? Va a denunciar que usted tomó conocimiento que una persona fue asesinada o vio que alguien lo asesinó a esa persona, pero sin dar mayores precisiones porque no lo tiene esos datos, ¿sí? Porque no se puede pedir que, bueno, a ver, yo voy a denunciar a un crimen, tráigame quién es el asesinato. Bueno, eso fue más o menos la forma en que se presentó esa denuncia, dándole los elementos mínimos para que el fiscal ahondara en la investigación, ¿sí? Y pudiera reunir los elementos necesarios para
seguir con el juicio. En ese interín, nosotros estuvimos con el fiscal Polichita. Él nos comentó que bueno, que los elementos que se tenían no eran los que ellos estaban observando, y fue ahí en ese momento, en esos días, que el hijo pidió el expediente y desechó la denuncia, porque no se estaba, a ese momento, no había elementos suficientes. Pero esa diría, falta de investigación, se lo dijo al fiscal, ¿sí? Pero con una aclaración muy importante, que no fue tenida en cuenta por la mayoría de los medios de comunicación acá en la provincia, donde el hijo aclaró que él archivaba la causa momentáneamente, que esa resolución no hacía cosa juzgada, es decir, y lo dijo expresamente, que de aportarse otros elementos de prueba podía avanzar en la investigación, ¿sí? Dejando claro eso, pero fue a ese momento nada más. Fernando, ¿se entiende? ¿Es habitual, ¿sí?, que el juez, en este caso el juez Lijo, sabiendo de la existencia de la denuncia, pida el expediente e intervenga antes de que el fiscal pueda llegar a producir prueba? Bueno, eso fue lo que sorprendió a todos, incluso hasta el fiscal Polichita. Nosotros estuvimos con la secretaria de Polichita y nos manifestó su sorpresa de la pronta intervención que requirió el juez, cuando todavía es decir, se estaba desarrollando la investigación. Es como que la actuación del juez cortó la investigación y decidió el archivo de la causa. O sea, además del tiempo muy acelerado, también la decisión parece haber sido muy acelerada, porque tampoco tuvo mucho tiempo el expediente, ¿no? El expediente no llegó a un mes de trámite. Fue sorpresiva la intervención del juez. Eventualmente, ¿sabe si el fiscal tomó nota de ese pedido, de esa sugerencia de poder ampliar la investigación? ¿Eso, dentro de ese juzgado, por lo menos, podría llegar a tener un camino? Sí. Nosotros, obviamente, eso surge de la resolución del juez, del propio Lijo. Él obviamente tenía que formular esa aclaración, porque si no quedaba muy expuesto de que estaba favoreciendo a la parte denunciada, ¿sí? Lo que sí es que luego de dictado ese acto, surgieron nuevas pruebas. Nosotros tenemos mayores elementos probatorios, pero que bueno, tal como lo dijo el hijo en su resolución, esto puede ser presentado en cualquier momento. Fernando, ¿van a guardar la resolución a ver si el hijo sale de ese juzgado, se recambia y van a volver a insistir en la justicia federal? Sí, nosotros nosotros estamos trabajando con un equipo de abogados también ya ahora de Buenos Aires, que bueno, se va a canalizar una nueva presentación, calculo que en los próximos días, a fines bueno, lo que todo el mundo quiere saber es la verdad, ¿sí? Acá se tiene que saber la verdad de lo que pasó con la venta de estos de los agroinsumos que fueron vendidos a la provincia de Misiones y pagados con fondos nacionales. Gracias, Fernando, por el tiempo y las aclaraciones, muy amable. No, por favor, cualquier cosa a su disposición. Gracias. Fernando Acosta hablaba con nosotros, es abogado, que es el abogado que presentó la causa que denuncia que en la provincia hubo un desvío de fondos